voice is the first thing I remember. And now I finally understand what you were trying to tell me. The thing you wanted since that very first day. Dolores. Welcome to the world. Mario, a nuestro director general de Soluciones al Cliente, Hugo Nájera. No se escucha, ¿verdad? Tú sí escuchas allá, pero el público no. A ver, ahí está, perfecto. Bueno, primero que nada, decirles que es un placer estar aquí, es un honor y sobre todo estar entre tantos amigos. Hoy me siento aquí con tanta incertidumbre como la primera vez que me invitaron a este foro a platicar sobre la transformación digital. Hace 9 años me invitaron a participar en este foro y hablamos de estas grandes líneas de trabajo que tenía el banco y de lo que estaba pasando en el mundo alrededor de la digitalización. Y después de 9 años de trabajo en eso, pues ustedes se han dado cuenta de la evolución de este banco y de lo que ha significado para nosotros el emprender con mucha incertidumbre las cosas que vienen en el futuro y adoptar temprano las tecnologías que nos pueden hacer diferentes. Hace 9 años vine con mucha incertidumbre, pero venía con la certeza de que si no emprendíamos ese camino íbamos a perder mucha competitividad. Hoy estoy aquí con mucha incertidumbre para hablarles de este tema, porque por cierto yo no soy tecnólogo, yo estudié ciencias políticas, entonces, pero tengo la certeza también de que el que no enfrente y tome y acoja estas tecnologías pronto también va a perder competitividad. Y para hablar de inteligencia artificial vamos a tratar de hacer un poco de antecedentes para ponernos todos un poco en contexto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una tecnología que permite a las máquinas aprender y tomar decisiones similares a las que tomaría un ser humano. Y esta es la imagen que tenemos alrededor de esa visión un poco hollywoodense sobre la inteligencia artificial. Hablamos de contenidos, hablamos de voz, hablamos de imagen, hablamos de robótica. Y el día de hoy nos vamos a concentrar especialmente en la generación de contenidos. Todo lo demás, voz, imagen y robótica, tiene todavía mucho recorrido y no es lo esencial de las cosas que podemos capturar en el corto plazo para transformar nuestros negocios y de verdad dar un brinco frente a los competidores. Yo tuve la oportunidad de ir con algunos de ustedes a Silicon Valley y bueno, pues en mi imagen les puedo decir que el presidente de Microsoft se presentó en 4 idiomas distintos y jurábamos que era él el que estaba hablando, ¿no? Pero son tecnologías que todavía tienen mucho por delante y que están interconectadas. Pero hoy nos vamos a referir particularmente a la construcción de contenido. ¿Y en qué se basa la inteligencia artificial? Se basa en matemáticas, algoritmos, modelos capaces de procesar ingentes cantidades de datos para producir o encontrar un patrón o una tendencia. Pues hablamos de algoritmos que son capaces de adivinar un poco una tendencia. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que producen un resultado. Es como una receta de cocina, es como hacer un pastel, solamente que está codificado en lenguaje binario que las computadoras pueden procesar. Y este algoritmo es capaz de procesar muchos datos y encontrar una tendencia, un patrón. Es exactamente lo mismo que nos enseñaron en la escuela cuando una regresión simple para hacer un pronóstico de ventas. Ayer estábamos en el foro Vision
Y en el foro inicio decíamos, oye, pues hay una correlación entre la ocupación y los ingresos de la industria hotelera. Pues eso es una tendencia. Solo que estas máquinas son capaces de no hacer solamente regresiones simples, sino de hacer regresiones múltiples y múltiples y múltiples en cantidades ingentes que son capaces de producir resultados que humanamente son imposibles de obtener. ¿Qué ejemplos tenemos? Ejemplo cotidiano. La discriminación de imágenes entre perros y gatos. Por ejemplo, si ustedes entran en Google, normalmente, o cuando entran en el WhatsApp y le piden los GIFs para mandar el chistecito y dicen, oye, perrito, pues la máquina sabe identificar perros y que esos perros no son gatos, porque identifica las características y a base de mucho aprendizaje es capaz de identificar que ese perro no es un gato. Y entonces presenta solamente imágenes de perros. Lo mismo pasa con el buscador de Google. Otro ejemplo, un ejemplo más, todos somos usuarios de Netflix, de Spotify o de alguna otra plataforma musical. La recomendación de películas o música en plataformas de entretenimiento son un gran ejemplo. Y si ustedes se dan cuenta, en el perfil que tienen en el Netflix, pues las películas que les recomiendan a ustedes o a su pareja son distintas. A mi mujer le recomiendan películas románticas, a mí me recomiendan dramas oscuros. A ella le gusta la música pop y a mí me gusta la música fusión, y nuestros perfiles son totalmente diferentes. Y esta es la forma en la que hoy utilizamos la inteligencia artificial, pero la utilizamos como usuarios. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer como proveedores de servicios utilizando esta tecnología? Y para eso me gustaría empezar con un breve repaso de la historia para que entendamos un poco los componentes que están detrás y empecemos a hablar más o menos el mismo idioma. A partir de 1950, que es el punto donde la mayoría de los especialistas identifican las primeras épocas en las que se hablaba de inteligencia artificial, apareció el test de Turing. El test de Turing es un test que, en teoría, permite a un juez identificar si está conversando con una máquina o con un humano. Y de ahí, para 1956, aparece este tema de la lógica simbólica, que es codificar. La lógica simbólica es la que todos aprendimos en la escuela cuando aprendimos lógica formal. Si hoy no hay nubes, entonces no va a llover. Si hoy está nublado, entonces puede o no llover. Esa lógica en 1956 fue codificada en lenguaje binario, de tal suerte que las máquinas empezaron a utilizar esta lógica. Y también empezó el concepto de aprendizaje automático. Esto es muy importante porque cuando ustedes escuchan hablar de machine learning, están hablando exactamente de esto, de aprendizaje automático. Algoritmos son capaces de procesar la receta del pastel, pero una vez que terminan el pastel, son capaces de preguntar si el pastel estaba bueno o malo, si le faltaba más de tú o menos de tú. Y ese feedback que recibe lo utiliza para que la próxima vez que haga el pastel, pues lo haga con más o menos de tú, depende de cómo le fue en la fiesta a la hora de que la gente se lo comió. Solo que en 1956 el aprendizaje automático era muy lento, porque los experimentos de datos eran muy lentos. Es decir, estamos hablando de que un experimento podía durar años. Entre que el algoritmo sacaba el output y esa información se volvía a procesar para entrar otra vez al inicio del proceso, tardaba mucho tiempo. Y entonces la inteligencia tardaba mucho tiempo en desarrollarse. De ahí en 1967 apareció el lenguaje binario, más bien nos fuimos del lenguaje binario al lenguaje natural. Apareció un experimento, un robot que se llamaba ELISA. Este robot era capaz de emular una conversación entre un terapeuta y un paciente. De tal suerte que si el paciente decía, estoy triste, la máquina podía decir, ¿y por qué estás triste? Era totalmente descontextualizado, es decir, no podía seguir la secuencia de la conversación, pero era capaz de emular lo que un terapeuta hacía con sus pacientes para que el paciente se desahogara. Y después de Lisa vino 20 años de algo que se llama el invierno de la inteligencia artificial. Es decir, durante 20 años hubo muy poquito avance y no fue hasta 1986 cuando aparece el concepto de redes neuronales profundas. Las redes neuronales no son de los 80, las redes neuronales se empezó a hablar de ellas desde los 40, poco antes del test de Turing.
Pero las redes neuronales profundas son aquellas que empezaron a utilizar estas redes a través de capas, es decir, un problema para una máquina se empezaba a resolver en distintas neuronas que tenían capas subsecuentes donde se iba desglosando el problema, y una vez que se desglosa el problema se van encontrando resultados probabilísticos que al final se enlazan y terminan encontrando el resultado con más alta probabilidad de éxito. Y ese concepto empezó en 1986 y para 1997 eso se combinó con las redes bayesianas que nos permiten que la lógica simbólica termine por hacer inferencias. Y entonces aparece el experimento del Deep Blue, que es este juego de ajedrez que finalmente terminó IBM por ganarle a los campeones del mundo. Y este paso nos lleva todavía hasta el 2006, donde las redes neuronales se convirtieron, bueno, aparecen dos conceptos, el convolucional y las redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales convolucionales permiten, a través de este esquema de capas de distintas redes, procesar imágenes en 2D. Es lo que da el origen a lo de los perros y los gatos. Es decir, ya no solamente se trataba de estas codificaciones numéricas, sino que las imágenes se podían convertir en codificaciones numéricas y esas codificaciones numéricas pasar por esas redes para tener ese nivel de identificación. Y las redes neuronales recurrentes son aquellas que empiezan a tener memoria. La memoria es indispensable para la contextualización. Si no puede tener una red neuronal de memoria, es imposible contextualizar una conversación, que era lo que le hacía falta a Elisa cuando establecía esta terapia con los pacientes. Y después viene un gran hito. El gran hito que le ha dado velocidad a la inteligencia artificial, y es una velocidad que no se va a detener, solo va a ir a más. A partir del 2010 aparece este concepto del Big Data, que no tiene que ver con la inteligencia artificial, sino que son tecnologías que se combinan, como muy bien decía Carlos al principio, son tecnologías que van convergiendo y que van ensamblando cosas. El Big Data aglutina varias cosas. Una ingente capacidad de generación de datos. Acuérdense que el iPhone nació en el 2007. O sea, antes del iPhone, la generación de información por cada uno de nosotros, en general de los teléfonos inteligentes, era muy pobre. Hoy todos somos generadores de contenido. Cada vez que interactuamos con Google, cada vez que pedimos un Uber, cada vez que pedimos comida a domicilio, cada vez que hacemos la reserva de un restaurante, estamos generando contenidos. Y esa ingente cantidad de información que se genera también a partir de 2010, la manera es capacidad de almacenarla y de procesarla en tiempo real a través de cosas como la nube. El cloud computing es un elemento esencial en la aceleración de la capacidad de esta información para interactuar y generar lo que antes no podían generar la inteligencia artificial, que es esta capacidad de que el aprendizaje y el feedback fuera en tiempo real y acelerar todo el proceso de aprendizaje. A partir de ese momento aparece Watson, que gana un concurso, el AlexNet, que es precisamente la tecnología convolucional que genera la diferencia entre las imágenes, el AlphaGo Zero, que es un robot que aprende a jugar Go desde cero, y el Duplex, que es la primera conversación entre un robot a través de una conversación telefónica con unas personas. Y en el 2020 hay otro gran hito, el hito de la aparición de los modelos de generación de lenguaje. Estos modelos que, pues, para el 2022 generan el chat GPT-3, que es con lo que muchos de ustedes han interactuado, y si no han interactuado, los invito a que lo hagan porque es sorprendente la forma en la que uno puede establecer una conversación y una investigación. Si ustedes son aficionados a googlear, olvídense del Google como lo conocen, porque el Google como lo conocen no tiene contextualidad. Si ustedes preguntan, les responde lo que preguntaron, pero no puede hacer uno una pregunta para precisar dentro del contexto que ustedes generaron. Y en cambio el ChatGPT-3 es lo que es capaz de hacer. Y bueno, seguramente en el futuro no estaremos interactuando con el ChatGPT-3 de la forma en la que interactuamos ahorita. Tendrá algunas otras interfaces que serán más amables para presentar imágenes, gráficos y poder operar, pero ahorita veremos un poco más de eso. Lo importante es que estos dos grandes hitos que consolidan los 70 años de desarrollo de este concepto de inteligencia artificial
están permitiendo cambiar y transformar profundamente el mundo. Yo me quedaría con 4 cosas que son muy importantes en el entendimiento de nuestra primera aproximación hacia la inteligencia artificial. Lo primero que tiene que ver es con la lógica simbólica, que nos da capacidad de hacer inferencias deductivas. El aprendizaje automático, que puede ser supervisado, no supervisado y por refuerzo. El supervisado, para darles un ejemplo, nuestro robot Blue, que está dentro de la aplicación, está entrenado con aprendizaje supervisado. Es decir, hay personas atrás que le dicen qué decir, cómo responder. Y eso, créanme, se quedó en la historia. Es decir, tenemos que aceptar que hay que tirar esa tecnología, porque la tecnología nueva que está apareciendo es una tecnología que permite, ya no es decir no supervisada, pero entrenar por refuerzo. Es decir, el humano va a entrar poquito a generar una especie como de premios y castigos por el tipo de respuestas, porque es lo que nos permite controlar que la máquina no se vuelva loca y empiece a generar una retroalimentación que esté muy sesgada. Por eso tiene que tener un elemento de supervisión que en el arroz se llama por refuerzo. Por supuesto, las redes neuronales, que ya no trabajan solamente con información, sino con imágenes, voz y texto, y el lenguaje natural, particularmente caracterizado por el ChatGPT-3. Todo esto en un entorno donde todos los días generamos, almacenamos y procesamos ingentes cantidades de datos. Ahora bien, ¿para qué nos sirve? Y ese es el gran tema. Es decir, ¿para qué nos sirve? Todo tiene muy bien la historia, pero ¿cuántos de ustedes les gusta hablar con el IBR del banco? A ti sí te gusta. Ese, cuando uno marca el 52, 26, 26, 63, una maquinita le contesta y dice: robo y extravío, 1. Saldos y movimientos, 2. Promociones con tarjeta de crédito, 3. Puntos de BBVA, 4. Seguros y otros servicios, 5. Y de ahí, la cadena hacia abajo del árbol. Y si eliminamos el IBR, el robot tiene capacidad, la inteligencia artificial tiene capacidad de aprender. Imagínense, son reglas muy básicas. Ese árbol, aunque parezca un infierno cada vez que lo enfrentamos, es finito. Es finito, tiene respuestas muy concretas y muy contundentes a preguntas muy específicas, son muy recurrentes por el tiempo. Carguémonos los IBRs de los contact centers. Y más allá, la mayor parte de las cosas que resuelve el ejecutivo de contact centers se resuelven casi inmediatamente. De hecho, gracias a la colaboración de Ratita del Río, por ahí, hoy si ustedes tienen una reclamación, ni siquiera tienen que hablar por teléfono, entran a la aplicación y ahí mismo le resolvemos el 80% de las reclamaciones, las resolvemos ahí mismo en un instante, ¿no? En el First Contact Resolution. ¿Qué tal que usamos a los ejecutivos de contact center para entrenar a nuestro robot, ¿no? Podemos hacer que cada conversación sea un aprendizaje para que el robot sea capaz de aprender. Déjenme decirles, la cosa más difícil que hace un ejecutivo de contact center hoy y que no hemos podido automatizar, que no hemos podido reflejar de otra forma, es cuando un cliente habla para preguntar sobre la cascada de pagos de la tarjeta de crédito. Eso consume muchísimo tiempo del ejecutivo y es un dolor de cabeza. Y cuando hemos tratado con Rafa Rosales el estructurar un mejor estado de cuenta para que el cliente lo entienda, resulta que la cascada de pagos tiene su complejidad y que no es sencillo explicar cuando una persona tiene que pagar un saldo mínimo para no generar intereses, cuando en medio hay promociones de meses sin intereses o cuando ha habido una promoción de estima premium. Es difícil explicar. Pero ¿saben qué? La cascada de pagos es un algoritmo. Es un algoritmo que el robot puede entender mejor que nosotros y que también puede explicar mejor que nosotros. Entonces, tenemos cosas ahí interesantes. También, ¿qué tal si eliminamos la agregación y personalizamos la aplicación desde Google? Imagínense que lo que nos va a pasar con la aplicación es que le hemos metido tanta funcionalidad que las personas ya no sabemos todo lo que hay dentro. Cada vez que intentamos algo nuevo, lo metemos en la aplicación y encontrar la ruta para llegar ahí
va a ser tan difícil o peor que el IBR del que nos estamos quejando. ¿Qué tal si le ponemos una cajita a la aplicación y le decimos, oye, quiero un crédito hipotecario, te lleva donde están las ofertas hipotecarias? Quiero saber sobre mi cascada de pagos, está un chat y te explica dónde está, cómo está estructurada la cascada de pagos. Quiero saber cuál es, darle una simulación sobre este tipo de seguro de auto y te abre el proceso de simulación. Simplemente por tener una caja con un chat abierto con Blue. O peor, o mejor más bien. En el futuro, así como su Netflix es personalizado y su Spotify o su Apple Music tiene un perfil para ustedes con recomendaciones específicas de lo que a ustedes les gusta o lo que ustedes hacen, imagínense que la configuración de la aplicación fuera personalizada y solamente aparecieran aquellas cosas que ustedes usan recurrentemente o aquellas que usan con más frecuencia. Y eso es posible hacer. ¿Y qué tal si diseñamos ofertas contextualizando la situación del cliente? Déjenme decirles una cosa que en un foro como este me atreví a decir hace como 4 años. Íbamos a empezar la construcción de journeys inteligentes para que las personas tuvieran ofertas verdaderamente contextualizadas a lo que estaban pasando. Y de ahí salieron luego todos los journeys de servicio financiero que estamos instrumentando ahora. Yo decía, les voy a poner el ejemplo para que vean de qué se trata. Una persona entra en un hospital. Yo me doy cuenta de que la persona entró al hospital porque regresó su tarjeta de crédito, porque ya no dejan entrar al hospital si no regresa la tarjeta. Ya eso no me da información suficiente para saber por qué hoy las personas vamos al hospital para cualquier cosa. Para un resfriado vamos al hospital, más después de todo. Pero si en los siguientes 3 o 4 días yo voy a laboratorios o a farmacias o vuelvo a entrar al hospital y me gasto más de 1,000 pesos, ya sé que con altísima probabilidad esa persona se va a meter en problemas porque está padeciendo. Está padeciendo algo que no es bueno entrar por salir al hospital, sino que hay algo que tiene que hacer. Y ese gasto adicional para más del 50% de nuestros clientes es un gasto inesperado que no tienen con forma de enfrentar. Entonces yo podría decir muy amablemente cuando está en la farmacia o en el laboratorio, mandarle un push notification y decirle, oye, si necesitas algo, aquí estamos para ti, te queremos acompañar. Y todo lo que compres en medicinas y en laboratorios va a meses sin intereses por nuestra cuenta. Esa es una bonita conversación, es una conversación empática en una situación difícil para el cliente. Entonces todo el mundo nos emocionamos y dijimos, bueno, pues vamos a hacer unos workshops para diseñar journeys de esta naturaleza que realmente entiendan al cliente. Bueno, pues después de como 6 meses de trabajar en eso, hicimos 5 journeys. 5 journeys que atendían solamente al 5% de la clientela total. Entonces, ¿cómo íbamos a desaparecer nuestro ejercicio de acompañamiento puro y duro para vender tarjetas, consumo, seguros, si solamente con esta inteligencia podíamos atender al 5% de nuestros clientes? No podíamos hacer la sustitución de las ventas. Las máquinas sí pueden hacer. Esta inteligencia puede pensar en cosas que son inexplicables para nosotros. Uno de los problemas que enfrentamos a la hora de hacer los workshops es que todos los journeys tienen que tener una explicabilidad. Es decir, yo tengo que entender por qué estoy haciendo la oferta. Y ese entendimiento es algo que es racional, pero es muy de ser humano. Y dice, pues sí necesito entender, ser empático, porque la persona está en el hospital, salió y lo racionalizo y lo entiendo. Entonces ese ejercicio es muy desgastante, requiere un consumo de recursos muy importante. De ahí hemos saltado a empezar a utilizar modelos de generación que nos han permitido construir journeys inteligentes. Journeys que permiten predecir cuándo te vas a acabar el saldo más pronto de lo que normalmente pasa, como para decirte cuidado con esto, o cuando dicen, oye, te vas a tener un saldo un poco más grande al final del mes y entonces te invito a invertir este dinero en un fondo de inversión. Eso ya está pasando y hemos desarrollado como 20 journeys de esa naturaleza, todavía con los elementos de inteligencia artificial que teníamos antes. Y podemos aplicar un montón de cosas. Si aplicamos esta tecnología en los scores de riesgos,
en el control interno, en la prevención de fraudes, en los pronósticos de los mercados financieros, en la prevención del lavado de dinero, en la codificación de programas básicos. Codificación de programas básicos. Uno le puede decir al chat GPT-3, hazme un programa para hacer un pastel y lo codifica en el lenguaje que tú quieras. Es decir, que hay el riesgo de empleo en la gente que codifica en lenguajes básicos. O simplemente en adivinar a qué viene el cliente. Yo siempre le he dicho a mi equipo, oye, los animales somos los humanos. Los humanos somos animales de costumbres. Y yo, por ejemplo, cada vez que Lalo me paga, yo religiosamente abro la aplicación y le mando dinero a mi mamá. Soy un buen hijo, soy una buena persona. Sí, porque cuando abro la aplicación, aquí está preparada la transacción de que vas a mandar dinero a tu mamá. Si lo hago todas las quincenas. Y resulta que estas pequeñas variaciones en los momentos y entre las personas cuando hacen estas discusiones hace que humanamente no pueda haber alguien modelando con él. Necesitamos aplicar esta tecnología para eliminar ese momento y permitir en una primera instancia decir, aquí está preparada la transacción. Y más adelante se oye, y la hago por ti, mejor la hago por ti, te aviso, ¿no? Te aviso que para que nada más me digas que sí. ¿No? Pero esto no nada más es para el sistema financiero. Esto aplica en cualquier industria. En cualquier industria tenemos asistentes virtuales y chatbots, reconocimiento de voz, reconocimiento facial, vehículos autónomos, medicina y diagnósticos médicos, robótica, generación dinámica de precios que ya utilizan muchas de las empresas hoteleras y de aviación, optimización de cadenas de suministro, educación personalizada y generación de contenidos. Lo voy a referir a la generación de contenidos porque quienes me acompañaron al viaje de San Francisco, los consejeros que me acompañaron, se dieron cuenta cuando fuimos a Microsoft y a Google. Todos nosotros tenemos varias personas, muchos, haciendo presentaciones de hojas de Excel. Resulta que tanto Google como Microsoft en sus suites de Office, en sus suites donde trabajan, están poniendo un pequeño robot al lado, que le llaman, creo que en Microsoft le llaman copiloto, no me acuerdo cómo le llaman el de Google, pero es algo similar, en las suites. Y lo que hacen es que te acompañan. Y entonces tú puedes ir interactuando incluso de voz o de texto, y dándole órdenes a la hoja Excel a través del robot para que la hoja se vaya configurando sola. Imagínense que ustedes tienen un escenario que van a hacer una oferta para competir en un concurso y tienen que hacer varios escenarios. Y entonces al final diseñan el escenario y luego nada más dicen, hazme 10 de estos con 1% de diferencia para entender dónde están los rangos y luego los resultados me los consolidas en una tabla y me los pones en una hoja de PowerPoint. Y el robot lo va a hacer. Entonces imagínense lo que va a significar para todos los trabajos que enfrentamos cotidianamente. Entonces, ya no estamos hablando de nosotros como usuarios de la inteligencia artificial usando Netflix o usando Spotify. Tenemos que empezar a identificar esta tecnología y ver cómo, como proveedores de servicios, esta tecnología nos genera ventajas competitivas. Ahora bien, ¿qué nos limita a soñar hoy? Hay varias limitantes. La calidad de los datos, particularmente en México. O sea, en otras economías como en Europa y en Estados Unidos, este tema de la calidad de los datos está superado hace mucho tiempo porque hay registros profundos y formales de la información. En México no sabemos cuántos árboles tenemos ni cuántas alcantarillas hay. No hay un registro público que se pueda consultar en línea para muchísimas cosas, incluso para las cosas que son más básicas. Entonces tenemos una labor muy dura de etiquetar y de generar confianza en que ese dato es un dato correcto y estable. Segundo, el desafío de la cotidianidad y la contextualidad, es decir, esta pequeña memoria que ha aparecido, que permite contextualizar los diálogos de un chat, de un robot en un chat, no es suficiente todavía para generar la contextualización al nivel que se requiere, y esto depende de otra cosa que está allá abajo. La explicabilidad, les decía,
como seres humanos tenemos mucha resistencia a operar cosas que no entendemos bien. Y en este mundo va a haber cosas, les voy a platicar de un modelo que se generó estábamos haciendo modelos para la venta de seguros, para la propensión de compra de seguros. Y entonces había un modelo que le decía yo a los chicos de interés, díganme cómo funciona, qué es lo que vio el modelo que hace esta recomendación sobre un seguro de vida. Me dice, no, pues lo más representativo es gente que se toma un café en la mañana, que luego pide un Uber y que a las 8 de la noche saca dinero de efectivo del cajero. Luego entonces compra un seguro de vida. No me ha sentido. Y las máquinas van a sacar muchas cosas que racionalmente no nos van a hacer sentir si no le rascamos muchísimo que esto está atrás. Por cierto, este modelo fue un fracaso. Tuvimos el punto 1. Por cierto, el punto 1 era mejor que el punto 001 que teníamos antes, pero en fin. Y finalmente, el último tema que es una limitante es la capacidad de procesamiento. O sea, aunque la nube, el procesamiento de la nube sea una extraordinaria impulso, un salto exponencial en la capacidad que ha permitido que esta inteligencia empiece a funcionar correctamente.